Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Bueno, continuamos, afrontamos el último tramo del programa de la mañana y las 11:33 y ahora hablamos de algo saludable. ¿Con quién? Con ella, con quien nos acompaña cada jueves. Sonia Soaje, buenos días. Hola, buenos días. Estoy aquí cambiándome los auriculares porque si no, no te oigo. No están muy bien. No te oigo por eso tampoco, pero bueno, yo... No están... Este también se me acaba de desconectar, pero... No pasa nada, yo hablo tranquilamente. Ya está. No pasa nada. Sonia, ¿qué nos trae? ¿Cómo estás? Aparte de ahí, liada. Bien, vengo un poquito pasada para agua porque como habían avisado bien todos los meteorólogos que decían que venía una dana a partir del viernes, bueno, pues la primavera la sangre altera y se ha alterado el tiempo y ya está lloviendo en la laguna. Anoche se llovió, cayó un buen... Cayó. Empezó agüita. A caer, que eso para las papas siempre viene bien. Sí. La Ahora mismo estábamos hablando de las papas y la gente, bueno, pues sí, el agua es necesaria, que si no, la vamos a tener que pagar a precio de aceite de oliva. Y con eso lo digo todo. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero no vamos a hablar de los que siempre se hablan, que son la anorexia, la bulimia, que más tengo apuntado por aquí, los trastornos por atracones, los trastornos de rumiación, la pica. Nosotros vamos a hablar del ARFID. ¿La? ARFID. ARFID son las siglas en inglés, en español me lo apunté por aquí, aunque me acostumbré con las siglas en inglés. En español se diría TERIA, trastorno por evitación y restricción de la ingestión de alimentos. Lo que pasa es que lo de ARFID como que suena más fácil de pronunciar, que es la versión inglesa de lo mismo que acabo de decir. Y es uno de los trastornos de conducta alimentaria menos conocidos y más infradiagnosticados. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo trastorno de evitación y de restricción de la comida, uno piensa, pues gente que hace dieta, gente que a lo mejor pues no le gusta comer algo determinado, gente quisquillosa con la comida. Y si son niños, pues más normal, entre comillas, lo vemos, ¿no? Es una fase, ya se le quitará. Me voy a quitar los auriculares porque me noto que grito. Como no digo nada, me noto que voy como subiendo la voz. Pero bueno, el problema, que además está diagnosticado desde el 2013, ya va a ser pues sus buenos 11 años, que está recogido como un desorden mental y como una enfermedad que además tiene que ser diagnosticada por psiquiatría. Se da tanto en niños, es sobre todo muy común en niños, pero se da también en adultos. De hecho, he elegido este tema porque el otro día leí una noticia que es que se ha aumentado el diagnóstico de estos casos en un 15% respecto a lo que ya se aumentaba. Es decir, el hospital que tenemos de referencia en España para tratamiento y diagnóstico de enfermedades de trastorno por la conducta alimentaria, que es el Clínic de Barcelona, donde antes tenía X casos, pues ahora ya de los 300 casos que tratan anualmente, ahora tienen 20 de esos 300 casos que ellos en ese centro de referencia están tratando, ya son por el ARFID, por esta restricción de la ingesta de alimentos. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Porque es verdad que cuando uno... Primero porque está de moda, ¿no? Está de moda lo de me quito este alimento. Pues ya no tomo gluten, ya no tomo lactosa, ya no tomo frutos secos, ya no tomo pasta, ya no tomo cereales y uno se va quitando como alimentos. En este contexto, esto no sería un trastorno de la conducta alimentaria, no sería un desorden mental. En el caso de los niños, por ejemplo, que es cuando más se suele también encontrar este tipo de conducta, el niño no come tomate, pero el niño no come tomate nunca, no lo come por esta forma, no lo come porque le da miedo. Habría que averiguar cuál es el problema de que el niño no coma X y tampoco forzar en ninguno de los casos, tanto si es un trastorno como si es una elección en esa fase de la edad que les da por, de repente un día les encanta el tomate y otro día te dicen que es lo peor del mundo, o que si no se toma la leche en un vaso rojo no se la toma. No es lo mismo que cuando un psiquiatra... primero un pediatra, en el caso de los niños, pues ve que hay un problema, ¿no? Hay una pérdida de peso o no hay una evolución en el crecimiento está estancado o realmente hay un miedo a comer X alimentos o a comer en general. Entonces ahí es cuando el pediatra deriva a una interconsulta con psiquiatría, en el caso de un niño con psiquiatría pediátrica, en el caso de un adulto pues psiquiatría normal, y se hacen una serie de test que van a llevar a un diagnóstico.
decir que un niño no come, decir que un adulto no come determinados alimentos porque yo lo digo, porque soy X familiar o porque tengo X estudios o porque tengo una etiqueta que me he puesto, que me han puesto, no es un diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que llevar a cabo personal especializado. Sí es verdad que el llegar a un diagnóstico y el llegar a un tratamiento es muy verdad y hay que poner un gran énfasis en que empieza en casa. Que yo me fije que el niño o la persona adulta no está ganando peso, que lo está perdiendo, que a lo mejor tiene la piel más seca, que se le cae el cabello, que hay determinados signos ya que nos llevan a pensar que hay una desnutrición y que viene definido por cómo o por la cantidad que está comiendo o por lo que está comiendo, ahí el primer paso que tenemos que llevar es irnos al médico. Sobre todo para que el médico sea el que diga, pues mira, le vamos a hacer una analítica, vamos a ver cómo está, qué carencias tiene, etcétera, ahí etcétera. Yo para aclarar la duda, una cosa es que uno, pregunto yo desde mi ignorancia, siempre muy ignorante en todo esto. No, todas las preguntas son buenas preguntas, sí, pero todo el mundo las tiene. Pero desde la ignorancia. Una cosa es decir, yo no como esto porque me da asco, me repugna, o un niño, ¿no? O sea, yo te escucho y pienso en la hija de una conocida mía que no soporta las naranjas, pero ni siquiera verlas en el supermercado, ni el olor de naranja, pero come todo lo demás. Pero come de todo. Claro, o sea, eso no es una particularidad. Exacto, eso es lo que quería. Si hay una persona, por ejemplo, tenemos a un niño o un adolescente o un adulto que todo lo que sean alimentos que tiene que masticar más de 10 veces, no los come. Y si el psiquiatra interioriza, investiga en por qué todo lo que tenga que masticar más de 10 veces no lo come, resulta que descubre que en X momento de su vida se atragantó. Y le tiene pánico a todo lo que sean alimentos que hay que masticar que se le pueden quedar atragantados. A ese tipo de persona, ella no te va a explicar. Y hay muchas veces que a lo mejor fue un suceso que ocurrió en la temprana infancia y no lo recuerda. Su cerebro lo ha adornado por X cosas en su propio mecanismo de supervivencia. Pero esa persona tiene, por un lado, una dieta altamente restringida. No es un alimento en particular, su dieta está muy restringida. Solo come yogures, cosas que... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la disfagia, que hablábamos de los alimentos que cambiaban de textura en la boca? Pues a lo mejor esa persona en concreto solo come texturas que cambian en su boca, que nota que se convierten en líquido, que las puede tragar con facilidad, con lo cual ese miedo, ese terror a masticar, a enfrentarse a la comida y masticar, lo sobrelleva de esa forma, pero no está comiendo una dieta variada. En una dieta variada no quiere decir que haya que comer naranjas, como la hija de tu amiga. Quiere decir que hay que comer de todo. Y en ese de comer de todo, es verdad que hay alimentos que vamos a quitar. Yo, por ejemplo, yo que estoy buena de boca, no soporto el cabello de ángel. Es una cosa que no puedo con ella. Pero yo te digo que tengo buen comer para todo lo demás. Y, por ejemplo, en mi casa, mi hijo le da por fases. Es verdad que antes le encantaba el pimiento, después no le gustó el pimiento, después decidió que el pimiento asado le encantaba. Esos son fases, pero cuando afectan a la calidad de vida, no al estilo, a la calidad de vida, cuando tienes un niño al que no puedes mandar una excursión porque sabes que no va a comer, que comer es un trauma, cuando tienes una persona que no tiene su calidad de vida a nivel social se ve afectada porque le da terror pensar que va a salir y va a tener que elegir qué comer, va a tener que comer delante de la gente o incluso va a maniobrar de cómo puede masticar, sacarse la comida de la boca y dejarla aparte porque tiene miedo a lo mejor en ese caso a tragar. No es como la anorexia, no es como la bulimia en que su preocupación es el peso. En el caso de las personas que tienen ARFID, su problema, su desorden a nivel mental, que es lo que ha hecho calificarlo como una enfermedad de tipo mental y lo que hace que se clasifique en 2 manuales internacionales de diagnóstico de enfermedades, es que les afecta su calidad de vida y les afecta su nutrición. Estas personas restringen de tal forma su dieta que pierden peso y pierden salud con esa pérdida de peso. Pero no porque les interese perder peso, les da exactamente igual. No es como la anorexia o la bulimia, que está alterada esa visión y que se busca el control del peso. Aquí es una búsqueda del control de lo que voy a deglutir, porque me da, en el caso, por ejemplo, está muy relacionado también con personas que tengan trastornos del espectro autista, que tienen una sensibilidad sensorial distinta a las de una persona que no esté diagnosticada con esta condición y, por ejemplo, hay determinadas texturas que no pueden soportar. Por ejemplo, hay
personas con diagnóstico de trastornos del espectro autista, TEA para abreviar, que los rebozados les dan mucha grima, no pueden con un rebozado. Entonces no le des un alimento rebozado porque es que no puede con él. Pero con un buen asesoramiento, con una buena terapia, con una buena acompañamiento, sobre todo tanto a la familia como al paciente, va a poder comer otro tipo de alimentos que no tengan rebozado. Y los va a incorporar a su dieta. No va a asociar el pollo solo existe rebozado no como pollo. Claro, comer no, de otra manera. Claro, hay que volver a aprender. Otras personas que tienen, porque está muy relacionado este tipo de trastorno, está muy relacionado también con la ansiedad, con el estrés. Lo que decíamos, con un trauma, haber pasado un trauma, pues de que se han ahogado, de que se han asfixiado, de que han visto a alguien, que han asociado en su cabeza, alguien comió naranjas, por seguir con la naranja, y esa persona al poco murió y la asocia con que se murió por la naranja y realmente les provoca una ansiedad y un estrés y en algunos casos un miedo comer ese alimento. Entonces ahí cuando ya vemos que hay una alteración a nivel sensorial o una alteración a nivel social o una alteración, sobre todo una alteración nutricional, ahí es cuando entramos en diagnóstico por parte del pediatra o del médico de cabecera, derivación a psiquiatría y psiquiatría hace una serie de test. Y dentro de esos test va a determinar según en qué grado estés. Pues si eres una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pues muy probablemente tu forma de comer también te acabe llevando a este tipo de trastorno de conducta alimentaria. Si eres una persona que su estrés le afecta mucho en su vida diaria, no eres capaz de gestionar emociones, la frustración te va a llevar también a llevar a un descontrol en ciertas parcelas de tu vida, muy probablemente también se lleve también al nivel de la comida. Pero repito, no tiene que ver con que yo elija dejar de comer claro, la lactosa porque yo creo que me sienta mejor tomarme los cafés con leche sin lactosa. No, tiene que ver con algo incapacitante, en lo cual, aunque yo quisiera, no podría. De hecho, voy a cambiar el ejemplo. Si yo te digo a alguien que tiene pánico a las arañas, ¿a ti se te ocurre decirle lo que tienes que hacer es ponerte en una habitación con arañas? No, tú tienes interiorizado que esa persona le tiene pánico, que le incapacita estar cerca de una araña, pensar una araña, y hasta un dibujo de araña le puede... Entiende, su cerebro procesa que eso es un dibujo que no le va a hacer daño, pero no es algo que le guste ver. Pues en el caso de las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria por restricción o por evitación de alimentos, es como si esa comida fuera la araña. No le podemos obligar cuando tenemos un niño, cuando tenemos cerca a una persona que no es que esto no lo como. Oye, es su elección, es su situación, es algo suyo. No debemos opinar, no debemos juzgar, no debemos criticar. Debemos respetar esa persona. Quizás si vemos, si somos una persona cercana, un familiar, un amigo, y vemos que esa persona tiene problemas no solo con este alimento, sino con más alimentos, y que además lo ves que lo está pasando mal, que no suele quedar a comer, no suele quedar a cenar, que salir es como que hay que forzar la situación. Oye, pues igual, si tienes la confianza de decirle, oye, ¿y esto tú lo has comentado con tu médico, lo has comentado con alguien? Tú sabes que ahora este diagnóstico está un poquito más tal que es en esta cuestión, y a lo mejor no es una persona que sea diagnosticable por TCA, pero a lo mejor sí es una persona que necesita un acompañamiento de un psicólogo, de alguien especializado y formado para cambiar su relación con la comida. Igual que en la disfagia, que decíamos, hay que aprender a hacer otras dietas, hay que aprender a procesar los alimentos de diferentes formas, pues igual en el caso de, por ejemplo, los papás de niños con TEA lo saben, que de repente tienen que cambiar su forma de cocinar, su forma de presentar los alimentos, porque un tomate en concreto no se lo come así, pero se lo come asado. Y es porque le da afectación a nivel de la hora de comer las texturas. O sea, como decía, su sensibilidad sensorial es otra diferente y hay texturas que no pueden con ellas, que es como que igual que determinadas músicas, determinados sonidos les alteran muchísimo, pues toda su sensibilidad de olor, de sabor, de sonido es diferente, su proceso es diferente y van a necesitar un acompañamiento para todo lo que sea la gestión de las dietas y de la alimentación. ¿Y en qué punto padres, madres pueden potenciar esta patología, no sé si es síndrome, ¿cómo se llama? Sí, patología está bien dicho porque es una enfermedad mental. Cuando los bebés, por miedo a que se ahoguen, le prolongas demasiado tiempo los potitos, las cosas moliditas, la lechita, o sea, mucho más tiempo del recomendable, y de repente le empiezas a dar ya productos enteros que los escupen. Mira, de esta forma surgió no sé si lo has oído nombrar, el BLV, el Baby Led Weaning, que es esta corriente,
que esta idea de que los bebés se aproximen a la comida, digo los bebés, pero a lo mejor estamos hablando ya de 8, 9, 10 meses, Sí, ya que ya están sentaditos, ya están incorporados, están tocando todo. Y que tienen hasta dientes, a lo mejor. Sí, porque los dientes empiezan a salir más o menos, pues dependiendo del pequeñito, pero vamos, hay pequeñitos que con 3 meses ya les empieza el primer dientecito a aparecer y hay pequeñitos que a los 6 meses. Ahí cada uno tiene su tiempo. Pero es verdad que desde que un bebé está completamente sentado, incorporado, que tiene movilidad para moverse a los dos lados, que es capaz de llegar a las cosas sin derrumbarse en el proceso, y sobre todo esta tendencia, los bebés, la sensibilidad más desarrollada que tienen los bebés cuando nacen es el gusto y el olor. Con lo cual, esta manía de llevarse toda la boca en realidad no es una manía, es su forma de reconocer las cosas. La psicomotricidad de las manos se desarrolla un poco más tarde, pero en la boca, esa capacidad de reconocer sabores, comida, juguetes, todo se lo llevan a la boca. Los papás, la mamá, por eso el lambuceo. Efectivamente. Entonces se aprovecha, por un lado, esta tendencia que tienen a llevarse toda la boca, esta capacidad que tienen de empezar a discernir cosas, y se propone con el BLV que sean los bebés los que se aproximen a la comida, no obligarlos a comer, no forzarles a comer alimentos, sino, oye, que al final tú le vas a dar el potajito con todo, con carne, con legumbres, con verduras, etcétera, etcétera. Bien, pero que ellos también sean los que vayan experimentando con texturas, que la zanahoria es de esta forma, que los garbanzos son de esta otra. Como digo, cada cosa tiene una edad. Tú a uno de 5 o 6 meses no le vas a dar un garbanzo, porque el microinfarto que tienes cuando se lo llevan a la boca lo vas a tener, con lo cual el bebé al final va a percibir que tú estás nervioso por esto y va a asimilar que los garbanzos son malos. Entonces, dale alimento. Si vas a hacer el baby led weaning, que sea siempre acompañado de una persona que te sepa explicar cómo hacerlo, qué alimentos incorporar en cada fase y cómo tú tienes que estar de acuerdo con el bebé. Estos papás que rechazan el BLV, porque el BLV no es obligatorio, es una opción, es como lo de darle leche, seguir con la leche de bote, o de empezar a darle leche de vaca. Eso en cada casa se decide. Y igual que con los adultos, no somos quien para opinar lo que se hace en cada casa. A ver, cada cual toma sus decisiones, que sean decisiones informadas, pero cada cual en su casa tiene que ser el que tome las riendas de cómo quiere hacer la alimentación. Sí es verdad que los papás, lo que tú me preguntabas, que prolongan demasiado el uso de potitos, el uso de potajitos, el uso de todo molido, son los que primeros que se van a quejar de haberlo prolongado tanto cuando ese bebé, ese niño, se incorpora al comedor del cole. Claro. O se incorpore a comer con el cuidador o la cuidadora, con el abuelo o con la abuela, con la persona con la que se va a quedar cuando ellos están trabajando, porque a todos nos pasa en algún momento que el niño se tiene que quedar con alguien para comer porque tú estás trabajando. Entonces, es verdad que los niños que experimentan con texturas más pronto, cuando tienen que comer comedor escolar, casa de los abuelos, cuidadora en casa, lo que sea, van a comer mejor y esos papás se van a ir más tranquilos porque van a saber que ese peque come de lo que quiera. A lo mejor hay X cosas que no le gustan, pero lo que come se lo va a comer. Que no es de los estos de estar de no, es que el potaje tiene que ser así y asado y se lo tengo que moler 2 veces porque es desde que se encuentre o el zumo desde que se encuentre cualquier cosa. Al final esto es un caldo de cultivo para que cuanto más autonomía vayan teniendo y más más autonomía y más autoridad sobre sí mismos vayan teniendo, el no les sea más fácil decir esto no, esto no, esto no, esto no. Y hay problema también, así este trastorno, cuando ya en personas adultas, por comodidad, dejan de hacerse de comer, dejan de comer y pasan directamente a decir, bueno, como de lo que se trata es de mantenerme, lechita y pan, lechita y jamón dentro del pan, cosas fáciles y como rápidas. Como persona que no cocina, que soy yo, que yo lo de cocinar lo llevo mal porque no me gusta, yo no tuve esa cercanía con la cocina en casa como para que me gustara, y si lo hubiera tenido no sé si me hubiera gustado porque es que no me gusta. A mí me gusta comer. A mí cuando tiro en la cola de los que cocinan y los que comen, yo solo me puse en la de los que comen. Entonces yo, y aparte por mi trabajo, como casi siempre fuera de casa. Yo como de todo. Entonces eso es una cuestión de, en este caso que tú me comentas, no sería un desorden mental, sería una cuestión de pereza. De no pero pensar. Puede llevar a un desorden alimenticio. Puede llevar a un desorden alimenticio si va acompañado de otras causas, como puede ser factores sociales, alguna genética que tú cargues, si tú ya tienes un trauma con alguna alimentación que a lo mejor no eres consciente, no te has tratado. Tendría que juntarse varias causas. Simplemente porque no me gusta cocinar y no me va a llevar un desorden mental, no, porque al final tú te ponen un bocadillo con todo, o te ponen una ensalada con todo y te lo ponen bonito presentado. Leche, jugo
Pero aquí me está faltando información de este ejemplo que tú me estás poniendo. Hablando de hay personas mayores, sobre todo personas que viven solas. Claro, pero es que ahí hay otro problema. Ahí estamos juntando una persona mayor que igual no tiene ilusión por preparar comida, porque al final la comida es algo social. Entonces ahí sí es verdad que me está juntando varias causas. Me está juntando la causa social, que es una persona que está sola, es una persona que igual no tiene tanta ilusión por preparar la comida en sí, se la va a comer solo y probablemente, como comentábamos el otro día, ya tenga asociado un problema de disfagia, con lo cual en algún momento se ha atragantado y estando solo, hay muchas personas a las que les da, siendo solo y mayor, les da miedo comer. Vale, eso sí sería un trastorno que lo tendría que revisar el médico en un principio y a lo mejor tener a una persona, un cuidador, un acompañante de los que suele poner servicios sociales de los ayuntamientos para que lo acompañaran en la comida, o incluso de estos comedores que te llevan incluso los tuppers preparados a las personas mayores de comida con texturas, no por la comida en sí, sino porque las texturas igual no son con las que se siente cómodo. Pero en este caso sería más un problema social que un problema mental. Vale, pero no es lo que estamos hablando. Como digo, habría que ver cada caso y tendría que ser el médico el que lo valorara, porque hay que ver cómo evoluciona su nutrición. Porque si se ha desnutrido porque voluntariamente ha dejado de comer X alimentos, hay que ver por qué los ha dejado de comer. No es una cuestión simplemente de ¿por qué solo comes esto? Ajá, de acuerdo. Perdón. Continúo con todos esos papeles. Nada, ya está. Sobre todo decir, importante, no forzar a la gente a comer cosas, observar. Igual que cuando los niños tienen una cosa muy buena que es el reflejo de extrusión, que es que cuando se atragantan con algo ellos mismos mueven para que la comida salga. Entonces normalmente cuando un niño se atraganta tú te quedas quieto a ver si lo saca. Entonces cuando veamos una persona que juega con la comida, que sí, que no, que esto yo no lo como, observar. Y si somos personas cercanas, familiares o amigos, comentarle, oye, tú, averiguar un poco, porque a lo mejor no está comiendo esto hoy, pero a lo mejor no lo come siempre, o te has dado cuenta que nunca pide cosas que sean de masticar, o te has dado cuenta de que todo lo que son bolitas, guisantes, lentejas, no lo come. Entonces, averiguar un poquito. Alentarlo a que lo consulte, ¿vale? Porque igual no es alentar a que busque ayuda, lo primero es alentarlo a consultarlo. Y donde lo consulte, que será una persona especializada, ya sea un médico, ya sea una enfermera, ya sea alguien de su confianza que tenga formación en nutrición o en psicología, esa persona le dirá si le hace falta ayuda, si le hace falta algún tipo de coaching, de acompañamiento para llevarlo. Muy importante, no forzar, no juzgar, no criticar. Y lo que decía, para estas personas, la comida, para las personas que tienen un trastorno de este tipo, un desorden mental que está categorizado en los manuales internacionales, la comida es como esa araña, esa cosa que tú te imaginas que te da mucho miedo. No es como que voluntariamente quiero tortillas sin cebolla o voluntariamente no quiero pimientos en la comida. Es algo que es superior a ellos. Entonces van a necesitar primero una consulta con personal especializado, a continuación un diagnóstico por un psiquiatra probablemente, que el diagnóstico no es usted tiene, es rellenar una serie de test acompañado de una analítica clínica para ver si está desnutrido o no, si hace falta unas medidas aparte de un acompañamiento y por último el acompañamiento. Esto es como cualquier terapia, las personas que padezcan de esto tienen que querer. Tú no puedes obligar a una persona a nada en particular, a menos que esté muy desnutrido y ahí le metes una sonda y lo tienes que nutrir, quiera o no quiera, pero en general una persona que tiene una vida relativamente normal, que pensamos que simplemente es quisquillosa, averiguar si es algo más y acompañarla, no criticarla ni forzarla. Evidentemente, y siempre un profesional. ARFID se llama este trastorno de la conducta alimentaria y se viene diagnosticando como tal, como desorden mental tipificado desde 2013. Que no pensemos que es algo que solo los trastornos son anorexia y bulimia. Hay más. Otro día hablamos de la pica, que está muy interesante. Pues sí, que esto deja muchas incógnitas y muchas ganas de saber más. Sonia, llegamos al final, como siempre. Yo decía, se me va el tiempo rapidísimo. Porque lo disfrutamos, es intenso, si no se alargaría más. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, cuida con las carreteras este fin de semana. Sí, todos los días, pero si llueve más. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias a ustedes que nos han elegido, nos han acompañado en la parte técnica Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. No se vayan, que ahora viene Vicente Rodríguez. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.